Querido señor Salinas, ¿cómo está usted? Ya llegamos al 2001, apenas. Qué gusto saludarlo, mi estimado Alejandro, mi estimada comunidad de narramestianos. Ya estamos en el 2001, un año en el que ocurrieron cosas que hoy siguen presentes en nuestra cotidianidad, que marcaron un antes y un después. Y obviamente son temas que vale la pena abordar con gente que le sabe, que le conoce, que puede aportar no solo su testimonio, sino su opinión, su expertise, su conocimiento. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí, mi estimado, y sé que este programa, como todos los que vienen en camino, va a darnos mucho de qué hablar, mucho para reflexionar. Sin duda alguna, y como lo hemos venido anunciando, hay temas pivote y definitivamente hay algunos hitos que se convirtieron en eventos inolvidables que marcaron el año respectivo, pero hay otros más que iremos aquí retroalimentando. Y desde luego estamos con gente que no necesita presentación, son de Exacto, casa, los queremos mucho, y sí. no solo eso, son gente de primer nivel que han estado en el ajo de la información, la noticia, el análisis, la comunicación. Está mi querida Ivonne Melgar, mi queridísimo Sergio Uceta y mi queridísimo también Eduardo Higuera para retroalimentar en este año 2001, que vaya que tuvo su acento, ¿no? ¿Cómo están? Hola, muchas gracias Alejandro, Julio, hola Ivonne, hola Eduardo, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal, mi querido Eduardo? Aquí, listos para empezar y encantado de ser, no sé si comparsa, compañero, par o qué, de todos ustedes, especialmente de Sergio y de Ivonne, a los cuales quiero y admiro desde hace muchísimos años. Excelente, muchas gracias, mi querido Eduardo Ivón, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes, Sergio, Eduardo, Julio, Alejandro. Un gusto. Muchísimas gracias y pues como estarán ustedes de acuerdo que este año 2001 simbólicamente inicia el siglo XXI, porque veníamos de un siglo XX que al menos la segunda parte lo condicionó el mundo bipolar, que al término de la Segunda Guerra Mundial, la gran condición y el gran relato que acompañó la segunda parte del siglo XX fue lo del mundo bipolar, esta disputa capitalismo-socialismo. Para el capitalismo los malos eran los socialistas, para el socialismo los malos eran los capitalistas. Hay, si ustedes me lo permiten y me voy a aventurar, una fecha clave en donde aparentemente se termina el siglo XX, que es 11 años antes de que acabara formalmente con la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre del 89 cae el muro de Berlín y se decreta al muy poco tiempo, más pronto que tarde, el famoso fin de la historia. Sí, el famoso triunfo del capitalismo, Francis Fukuyama, con este texto que daba ese nombre, fin de la historia, pues que ya el triunfo del capitalismo y pues ya de ahí a la tierra prometida. Viene el cambio de siglo y de milenio y el 2001 pues nos trae un nuevo relato, el ataque nada más y nada menos terrorista a las Torres Gemelas. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo pensaron? Si ustedes me lo permiten, mi querido Eduardo y mi querido Sergio, le cedemos la palabra ahorita a Ivonne, después Adelante. uno de ustedes, y ya Sí, después claro que seguimos sí. pimponeando en este evento que pues fue clave para en este nuevo siglo. Gracias. Rápidamente, yo estaba en ese tiempo en el periódico Reforma, salgo de nadar y llego al periódico y hay pues la conmoción. Roberto Zamarripa, que era mi jefe, pidiendo los boletos para correr al reporteo en un año, y aquí hago el apunte, que para mi generación de periodistas fue muy relevante porque estábamos apenas en el arranque de la alternancia. Eh, 2001 es el arranque Sí, de la sí, alternancia. En el sí, sí, primer día de diciembre anterior, un mes atrás, en el 2000, había así tomado es. protesta Vicente Fox. Entonces México entraba a su era no priista, y en el marco de esa nueva conversación, Estados Unidos, la relación de México con Estados Unidos, creo que quizás solo ahora, con la llegada de Donald Trump, estaríamos viviendo nuevamente el dilema que yo recuerdo que se conversaba, que estaban protagonizando los integrantes del gabinete de Fox, especialmente Jorge Castañeda, que era su canciller, Cierto. era hasta dónde vamos a hacer
socios, amigos o cómplices, y se da una tensión muy fuerte entre quienes consideraban Aguilar Sincer, Adolfo Aguilar Sincer, que en paz descanse, Cierto. decía, hay que condenar esta reacción de Estados Unidos, y Jorge Castañeda era de la idea de que era el momento de cerrar filas con el vecino, con el gran vecino. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste tú? Un año también muy importante para ti en lo particular y en términos profesionales. Sí, fíjate que ahorita que Ivonne menciona el momento en el cual ella estaba y se entera de lo de las Torres Gemelas, yo tenía poco de un mes de haber dejado el Canal 11, la conducción del noticiero de Canal 11, después de casi 11 años de estar al frente del informativo y de haber sido el director de noticiarios y programas informativos. Y estaba en Radio Fórmula también, o sea, estaba trabajando y tenía mi propio espacio informativo en Grupo Fórmula. Pero la gente del 11 me buscaba a mí para pedirme la Ajá. orientación para cómo cubrir el tema ¿Cómo cubre? del atentado, o sea, cuáles eran algunos de los tips que yo podría haberles dado para cubrir y demás. En ese momento yo estaba conversando con el chico que quedó como coordinador de noticiarios en ese momento. Digo, en la pantalla quedó Adriana Pérez Cañedo en mi lugar. Y, Cierto. Ujú. y estaba yo dándole unas recomendaciones cuando llega mi esposa y me cuelga el teléfono y me Ajá. dice, tú ya no estás ahí, ¿no? Y ponte a sacar el mejor programa de radio, que es tu programa de radio en el cual tú estás ahorita y debes estar abocado para que salga lo mejor posible. Y me cayó el 20, así como se cayeron las Torres Gemelas, después Sí, de sí, sí. prácticamente una década, un poco más de una década de estar al frente de un espacio informativo, lo que implica, digamos, el que tomes conciencia de este cambio, ¿no? Y yo simplemente resumiría, el 2000 fue la entrada del nuevo milenio, la bienvenida, la fiesta, la gran borrachera en todo el mundo, con temores y teorías y cosas. Sí, Y el 2001 fue la cruda, digamos, de esa fiesta, ¿no? De esa fiesta a nivel qué buen global punto. y Ujú. Ujú. también porque en México se vivía la fiesta también de la alternancia, que es lo que recuerda Ivonne, ¿sí? Sí, Y México exacto. estaba entrando en una etapa de un cambio de régimen y una situación de fiesta para muchos sectores de la sociedad mexicana también, por esta alternancia y por haber sacado al PRI de los pinos. Entonces, creo que es el contraste bárbaro que se da en ese año, el 2000, fiesta de recibir el nuevo milenio, y llega el 2001, ¡pum! Y viene la realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Eduardo, ¿cómo lo viviste? Porque yo creo que si hay eventos en los que todo mundo, al menos un grupo numeroso de personas en la sociedad, en todo el mundo, recuerdan, por ejemplo, en México todos nos acordamos el momento en que mataron a Colosio en el año 93, Claro. ¿no? O sea, 94, perdón, ¿no? 94. Marzo del 94. O sea, lo tenemos muy claro. Ah, yo estaba haciendo X, Y y Z, ¿no? El de las Torres Gemelas. Yo creo que muy probablemente bastantes personas, más de las que imaginamos, nos acordábamos que estábamos haciendo. Entonces, ¿tú cómo lo Yo me viviste, acuerdo Eduardo? perfectamente. Yo me acuerdo Exacto. perfectamente, de hecho. Pero antes de abordar, yo quiero platicarlo tanto a nivel personal y profesional como Sí, venga. hizo Sergio hacia el afuera, hacia el mundo. Primero que nada, antes de hacer eso, me quiero quejar contigo, Alejandro. No es posible que me dejes hablar hasta el final después de Ivonne y de Sergio que dicen cosas tan interesantes, tan profundas. Me Ajá. la dejas muy difícil, ¿eh? Me la Es que dejas muy hicimos una difícil. tómbola, acorde a los tiempos, hicimos una tómbola y dijimos, a ver, ¿quién va primero? Y La chin, tómbola sacaste el judicial número de Narra 3. Mesta. La tómbola judicial de Narra Mesta. Bueno, yo me acuerdo perfectamente qué estaba haciendo. Yo Ajá. estaba saliendo de bañarme Ok. en casa de mi hermana porque yo me había separado de mi pareja de muchos años, unos días antes, y estaba Ajá. de refugiado en casa de mi hermana. Yo en aquel entonces todavía no pensaba dedicarme al análisis ni a Ujú. la comunicación en forma como lo hago ahora, digo, hace Ujú. 24 años, y yo era profesor en el TEC de Monterrey. Ok. Y me dio me recuerdo que salí y estaba puesto Broso en la televisión Sí, sí, y yo sí. lo veía y lo vi el cuadro de la Torre Gemela en llamas de la primera, creo que fue la Torre Norte si no me equivoco, y pensé, ay, una película más, o sea, ahora qué monstruo atacó, no sé qué, y de Ya no repente es Godzilla, dice, güey. Ajá. Víctor, sí, exacto, ya no es Godzilla, dice Víctor.
no, esto es en vivo y no sé qué, yo me quedé, me acuerdo que todavía tenía pelo, tenía la toalla en la cabeza y me quedé así como 2 minutos Sí, pensando sí. y me pasaron 25 cosas por la cabeza. La anécdota profesional del asunto es que eso fue lo que impulsó a alguien que ahora es un importante comunicador a hacer este periodismo. Porque yo Ok, cuando llegué al TEC de Monterrey fui a buscar a un buen amigo mío y compañero de generación, León Krause, ok. que estaba dando clases en ese momento en el TEC, y fue y le dije, porque su papá estaba, Enrique estaba en Nueva York, y entonces Ujú, León cuenta que desde entonces decidió que él quería ser periodista para entender al mundo, para explicarlo, para ver las cosas en ujú. vivo, y que fui yo el que le dio la patada sin querer para que empezara el periodismo. Así que Ajá, ya sea que me lo agradezcan o me lo reprochen, esa es, digamos, la anécdota profesional eh, ajá. del, del ataque a las Torres Gemelas. Ahora, a mí me parece que el 2001, específicamente el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, marca el fin de más o menos medio siglo de progresismo. Si lo Ok. vemos fríamente, todo Ujú, lo que está sucediendo hoy en día tiene en gran medida una raíz en ese ataque. Luego vinieron el acta patriota, la xenofobia contra los árabes, las guerras, sí, las cambiamos reacciones de villano. tremendas que tuvieron los nacionalismos desde el estadounidense. Cambiamos de villano, pero no solo cambiamos de villano, se volvió un mundo multipolar en cuanto a villanías, digamos, Ok. y en cuanto a heroicidades, ¿no? ¿Quiénes son los héroes y quiénes son los... ahora ya hablamos, sí, de Estados Unidos como uno de las cabezas y, por supuesto, la Unión Europea como su compañero digamos, su escudero, pero ahora estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de los países árabes, estamos hablando de Israel, estamos hablando de un mundo multipolar, de Corea del Norte y de Corea del Sur, por supuesto, etcétera, etcétera, en donde ese protagonismo que habíamos logrado conseguir más o menos eh, a- con esta borrachera de la democracia en Ujú. el 2000, los mexicanos y los latinoamericanos que veníamos de una gran oleada de democratizaciones, empiezan poco a poco la marea a cambiar y ahorita estamos metidos en un ajo que nunca hubiéramos imaginado en ese momento. Yo creo que ese año determina no solo eso, sino también la ciencia, la tecnología. Sergio decía, vino mi esposa y me colgó el teléfono y yo me estaba Ah, riendo porque nadie cuelga hoy el teléfono, ¿no? Nadie. a menos de que te lo Agarran el avienten, celular, ¿no? ¿no? Que te lo toman y órale, ve por él, cabrón. No, pero sí, Entonces, ya no, nadie colgaba el exacto, teléfono en ese tiempo, sí, 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 este, sí, sí, entonces 24 años han cambiado el mundo en lo personal para mí. radicalmente. Soy Ujú. otro completamente al que era en aquel entonces. Lo profesional, cómo hacemos comunicación, periodismo, información, cómo nos enteramos de las cosas, la ciencia y la tecnología. ¿Quién hubiera imaginado que ahora podía uno hablar con 20 personas o como 5 personas como lo estamos haciendo ahorita, Claro, sin que nos costara nada, en distintos lugares y y a viéndonos la distancia. cara, ¿no? O sea, mirándonos unos a otros? ¿Y quién iba a pensar que gente como Trump, que movimientos como la Cuarta Transformación, que Venezuela se iba a convertir en lo que es ahora, que Siria iba a caer después de tantos años de dictadura? Yo creo que 2001 es, insisto, la punta de la resbaladilla y nosotros apenas vamos agarrando velocidad. ¿Quién sabe cuánto dure esto? Oye, Julio, Sí, qué no, interesante todo esto que nos han sí. mencionado. Yo nada más quiero hacer una provocación y escuchar tu opinión, mi querido Julio, y para ver si aquí ustedes, más que coincidir o no, es ponerlo sobre la mesa. La segunda mitad del siglo XX, la disputa fue ideológica, económico-ideológica, es decir, dos sistemas económicos en disputa. Lo pienso porque lo diste pie a ello, querido Eduardo, y quiero ver si pudiéramos tener una suerte de interpretación de lo que vino después de las Torres Gemelas. Y ya con lo de las Torres, el ataque terrorista a las Torres Gemelas se volvió multipolar, pero ya entonces la disputa, cuando dijiste, no, eso es un villano, uno pensaría que el gran villano es el Islam a partir del ataque terrorista del 11 de septiembre, pero se fragmentó, como bien apuntas, y ya la disputa ya más bien son las ideologías más bien culturales, es decir, ya más particularizadas, más fragmentadas.
más dispersas, y eso pues, complicó el asunto. ¿Cómo ves, Julio? Interesante y coincido con lo que han dicho. Además, me hicieron recordar, como seguramente a quienes nos están escuchando, y teníamos edad en aquel entonces para estar conscientes de lo que estábamos viviendo. Yo sigo sin estar consciente, Finalmente pero veníamos del debut de no solo de un nuevo de una nueva, de un nuevo centenio, sino un milenio. O sea, estamos debutando, estamos estrenando una era y siempre abriga en nuestra conciencia la esperanza de que en el debut, en el borrón y cuenta nueva, empecemos a experimentar cosas distintas que nos saquen de los paradigmas. Y veníamos de un periodo de mucho PRI y empieza la alternancia, y veníamos con la intención de que la tecnología resolviera cosas que aparentemente todavía eran de la ciencia ficción. Y coincido con la idea de que el 2001 es como la cruda de todas esas expectativas. Yo lo que quisiera plantear, y entiendo también la idea de, bueno, no solo son uno o dos los adversarios, sino son muchos. ¿No sería también que se disolvió como parte de esa pérdida de narrativas y de la institucionalidad de la verdad y de la posverdad y el posmodernismo? No nos enfrentamos en ese momento a la posibilidad de que lo que creíamos ya no es, y de lo que ahora se venía en camino era absolutamente incierto, porque finalmente lo que vimos en la televisión en ese momento parecía sacado de la ciencia ficción, de una película, de una serie. Jamás nos hubiéramos imaginado que llegaría ese momento de osadía, de temeridad para llevar un avión contra un edificio y cometer ese terrible crimen contra la humanidad. Pero en ese momento como que también se abre el libro de, bueno, empecemos a hacer un ejercicio de imaginación, porque si ya fue posible esto, si ya vimos que no hay un enemigo, sino hay muchos, se está empezando también a abrir, así como veníamos abrigando muchas esperanzas, expectativas, pues también muchos temores nuevos, insólitos e inéditos, que no sé si en el transcurso de estos 19, de estos 23, 20, 24 años se han ido cumpliendo esos temores, pero quizás sí nos pusieron en ese momento al borde de un precipicio, de un abismo en donde, oye, vale la pena empezar a preguntarnos cosas que ni por asomo nos habíamos planteado, al menos hasta antes del nuevo milenio, ¿no? a ver, Sergio, ¿tú qué hiciste? Yo entiendo que tú hiciste tu tesis de grado sobre temas del terrorismo como mecanismo de propaganda, ¿cierto? Sí, sí, Algo así, fíjate ¿no? que, Digo, no literal, no, sí, sí, digo, literal, mi tesis de licenciatura fue sobre el terrorismo como forma de propaganda. forma de Sí, propaganda. No, hombre, ha de haber estoy sido haciendo. materia extraordinaria lo que viste el 2001 para todo lo que traías ya como expertise, ¿no? Y fíjate, eso fue en el año del 86, cuando yo Fíjate. me recibo Ajá, y hago mi tesis, sí, cuando viene lo del 11 de septiembre, pues sí, se convierte así como en realidad todo esto venía yo analizando, y con la intención de igual de escribir un libro sobre el tema, ¿no? Que con esto que ocurrió se me reforzó la idea de hacerlo, sí. Yo creo que, y lo comentaba contigo antes de entrar aquí a platicarlo en conjunto con los demás participantes. El año 2001 a mí se me hace un año que lo puede uno resumir en varias imágenes, ¿no? O sea, en varios shots así rápidamente. Si hace uno un flashback, se va para atrás. Desde esto de los atentados terroristas, pero tenemos la caravana zapatista en México, claro, tenemos Genoma Humano, que fue muy importante también en ese, claro. el lanzamiento del Xbox, es decir, de cosas Eh, como bien dice Eduardo, comenzaron a ser el principio de una serie de transformaciones y cambios que siguen hasta nuestros días. Está también en México, pues, el asesinato de Digna Ochoa, que fue, pues, un referente también, el tema Sin de duda. las muertas de Juárez, que se empezaron a encontrar en los campos algodoneros, allá en la zona de Ciudad Juárez fronteriza, y se convierte, pues, todo eso en símbolos que si uno lo va viendo, la boda de Vicente Fox un año después de su triunfo electoral con Marta Sagún, Con es Marta decir, Sagún. una serie de estampas,
que te hablan de una situación muy, muy particular. Pero el tema que comentaba Julio, que después sí de la cruda viene un sentimiento en el mundo de miedo, ¿no? O Sí, sea, ¿qué va Sí. a pasar? Certidumbre, después de este terror que se multiplicó eh, por miles, por millones en las pantallas pues de toda la humanidad, pues sí se genera una incertidumbre de decir, bueno, si esto ocurrió en el corazón de la potencia más importante del mundo, ¿qué nos puede pasar a A nosotros, ¿no? nosotros. El resto de los mortales. Y ujú, entonces yo siento que comienza también una era de miedo, de temor, de desconfianza total hacia el otro, de búsqueda de culpables que se transforma y se concreta en guerras, ¿no? En la guerra contra el Islam, contra los movimientos radicales, y empiezan a surgir otros grupos y movimientos que se radicalizan aún más y que tratan de colgarse, digamos, del éxito, y lo pongo entre comillas, de lo ocurrido el 11 de septiembre, ¿no? Entonces, y vienen las teorías de la conspiración hacia adentro de Ese es buen Estados punto. Unidos, ujú. que se multiplican de una manera brutal y que también pues han marcado también el derrotero de la política interna ya en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí, creo que viene el miedo, viene esta incertidumbre y luego viene una era totalmente en el mundo de desconfianza, ¿no? O sea, creo que esta desconfianza sigue hasta nuestros días Sí, y coincido. hace que el mundo vuelva otra vez al proteccionismo, ¿sí? O sea, estamos Sí. viendo que nuevamente y con la llegada de Trump se va a afianzar totalmente esto de defender mi parcela. Yo primero voy a ver por lo mío y el resto del mundo, pues ya veremos cómo nos va tocando, ¿no? Entonces, creo que de este milenio que era la fiesta de apertura, de la bienvenida a la nueva era que comenta Julio, viene la cruda y una cruda que se transforma en miedo, en incertidumbre, en desconfianza y en teorías de conspiración de toda índole hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Tanto en México como en todas partes del mundo. Fíjense que ahorita que mi querido Sergio hizo lo puso sobre la mesa, esta como secuencia de imágenes, hay Sí, un hilo conductor bien interesante. Y de esto tú me habías comentado, platicado un poco, habíamos retroalimentado, querida Ivonne, por ejemplo, el tema de la caravana zapatista a la Ciudad de México. Y este factor que plantea Sergio y que es sumamente importante de realzar, que es el factor de la desconfianza, ¿sí? Entonces llega un nuevo gobierno queriendo generar confianza, queriendo generar, tras 70 años de un mismo partido en el poder, llega uno nuevo. ¿Y qué resultó de esa caravana zapatista? Vinieron a la Ciudad de México, se dieron la vuelta, sirvió de algo como para la foto, pero ya después como que quedó en el aire. ¿Tú cómo lo viviste en ese momento, Ivonne? Porque el zapatismo, cuando surge el 1 de enero del 94, vaya, el ZLN como tal, pues también cimbró las estructuras del país en todos sus órdenes, en todos sus órdenes. Y la manera de comunicar del subcomandante Marcos en los primeros momentos del año 94, pues generó una verdadera revolución, no debo decir a nivel nacional, a nivel mundial. Bastaba con salir uno viajar a distintos lugares del planeta y yo recuerdo a finales de los 90 una serie de viajes que tuve oportunidad de hacer a algunos lados, que ver libros, en el año 97 un libro de un holandés sobre el subcomandante Marcos, de un holandés, ¿sí? O sea, ¿no? Y de repente, no se dijera España, no se dijera Francia, pero de repente en Bélgica decías eres mexicano y lo primero que recordaban eran a tres personajes: Hugo Sánchez, Octavio Paz y el subcomandante Marcos. Entonces, hay todo un impulso que cuando llega el nuevo régimen, como tú bien apuntabas, tiene de estreno con esta fiesta democrática, de repente se viene el zapatismo, les dice, véngase para generar confianza, y la verdad es que no ocurrió. ¿Cómo lo viviste, Ivonne? Sí, yo estaría de acuerdo con con el planteamiento de Julio en el sentido de que si lo vemos hoy en Ujú, sí, sí, retrospectiva, efectivamente entonces comenzaron a desmoronarse exacto. certezas que sin embargo en ese momento a nivel nacional creíamos todavía firmes. Y eso es lo que yo creo que a mí me conmueve más del contraste 2001 actualidad, ¿no?
teníamos en ese momento una expectativa de que la democracia era cosa buena, que la democracia se iba a traducir en entendimiento, en diálogo, y algo impensable hoy en un gobierno que concentra mucho poder, porque lo que vivimos hoy es la concentración del ejercicio del poder en varios Coincido. modelos del mundo. Esos son los grandes gobernantes, esos son los grandes líderes hoy, los que están concentrando el poder y ejerciéndolo, pero en aquel momento no. En aquel momento un gerente que había sido de Coca-Cola, que Sí, había Sí. emocionado a los mexicanos, a la clase media, para sacar al PRI de los Pinos, daba su mano, si quieres mal hecho, desde un voluntarismo que no funcionó, pero le extendía su mano a un subcomandante Marcos que hablaba de la sublevación de los pueblos indígenas, que hablaba de los no vistos, que hablaba de la tierra, que hablaba de los derechos que no se le habían asignado a los pueblos originarios. Entonces, lo que yo reivindicaría es que ujú, en el caso de México sí se vivía una expectativa y sí se ejercía la división de poderes. Creo que como nunca los líderes parlamentarios del propio PAN, un Diego Fernández de Ceballos, claro. un Manuel Bartlett en el Senado, le decían no, el PRD le decía no al presidente, y si Sí. fracasa ese diálogo que hubo de la caravana zapatista, fue justamente porque los legisladores decidieron que lo que se tenía que reconocer era otra cosa. Entonces, sí, quiero subrayar que en el caso mexicano vivíamos una espera de una construcción que por supuesto hoy no es tal cosa, justo estamos enterrando todo lo que entonces empezó a construir. El INAI se estaba construyendo apenas con Cierto. el Grupo Ujú. Oaxaca en 2001, se concreta en 2002, y eh, incluso diría que había una sensación en ciertos grupos intelectuales de que el fin del gran imperio vecino estaba por darse. Se creía que esa vulnerabilidad que habíamos visto de Estados Unidos Ujú. iba a bajarle muchas rayitas al vecino mayor e iba a dar emerger otros polos, efectivamente, y sí, emergieron muchos polos, pero tienes a Donald Trump ahora llegando a Estados Unidos con una hegemonía justamente ejerciendo este liderazgo de control político que es el que está marcando los tiempos. Excelente. Eduardo, ¿cómo viste el México del 2001? Ya el México particularmente, con esto de la caravana, con esto de la democratización o los intentos, porque yo me acuerdo que era, le decían hasta el gabinete Montessori, ¿no? O sea, llegaron, y digo llegaron porque me acuerdo perfecto que literal era, pues ahora sí que para dónde, ¿no? Y vamos a entrarle, e incluso recuerdo que Fox traía un sujeto que le dio un cargo muy importante en la presidencia, Ramón Muñoz, ¿sí? Que trae esta oficina de innovación gubernamental, si mal no recuerdo, como una manera de darle un cariz distinto, empresarial, ¿no? Como bien apuntas, querida Ivonne, y pues se encontraron con que había que hacer política. Y hacer política, pues regularmente, o por lo menos en la tradición, era desde la Secretaría de Gobernación. Y había un secretario de Gobernación que la verdad, válgame Dios, con qué secretario de Gobernación se hizo Fox, que no negoció, o yo, vaya, no quiero decir ni juzgar de manera muy general y contundente a Santiago Krill, pero la verdad es que dejó bastante que desear. ¿Cómo viste tú el 2001 mexicano, querido Eduardo? Yo creo que la frase esencial del 2001 mexicano es exactamente la que acabas de decir, con la que acabas de cerrar. Quedó mucho a desear, dejó mucho a desear, no solo Krill, sino Fox. Y yo quisiera montarme un poco en lo que han dicho Sergio y Ivonne, pero en otro sentido. Yo lo quiero ver más retrospectivo. Es difícil Ujú. hacer un poco más de análisis de lo que ellos han hecho, de lo que ellos han mencionado, porque es muy bueno y muy informado lo que dicen. Pero yo quisiera hablar del 2001 que no vimos. Ah, Tú ok. acabas de hablar de la democratización. En realidad, nunca existió una verdadera democracia en México. Sí. Era Existió democracia una electoral, ¿no? partidocracia. No, ni siquiera, era una Ni si- partidocracia. Ok.
Incluso cuando después, años después, se abrieron las candidaturas a candidatos independientes, si vemos la lista de cosas que les pedían a cada uno de los candidatos, yo me Hombre, acuerdo, por ejemplo, estuve siguiendo y asesorando a varias personas que querían ser constituyentes en la Ciudad de México, ya estamos hablando de varios años después, cuando ya todo esto estaba consolidado, y la lista era terrible, tenían que sudar sangre. Y de todos modos, tenías que tener el aval de los partidos y tenías que hacer un montón de cosas. Fox, por ejemplo, no se atrevió a realizar la reforma del Estado. Llamó a Porfirio Muñoz Ledo y le dijo, oye, a César Cancino conformó una comisión especial sí. para crear, yo me acuerdo muy bien porque lo platiqué cuando César me dio clases en la maestría, de que tenían todo el plan de cómo se iba a reformar realmente el Estado mexicano para que no continuara siendo las mismas estructuras que permitieron el poder de un partido hegemónico en el siglo XX, para que no se repitiera eso y se democratizara verdaderamente el país. Y cuando Fox lo vio, lo que hizo fue, le damos carpetazo y vamos a hacer unas cuantas reformas legales y constitucionales, pero no una verdadera y profunda reforma del Estado, que con el capital político que él tenía en el 2000, Sí, 2001, traía un hubiera capitalote. podido haberlo hecho. Sí. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Ivonne, que muchas certezas se fueron desmoronando, desmigajando en ese momento, pero no nos dimos cuenta, y ahí sí yo hago un mea culpa, porque yo como académico y luego como analista y persona de medios, estábamos embelesados con la democracia, con la democratización, y no Sí. nos dimos cuenta de Ujú. todo el fermento que estaba produciéndose abajo, que ahora, desde 2018 para acá, ha generado una nueva corriente hacia la hegemonía de un nuevo partido. Yo siempre digo que, aunque no les guste a muchas personas, que Morena es el neopri guinda, y ustedes lo han leído en mis columnas, muchas veces lo he dicho, y el fermento está ahí. A mí me parece que uno de las cosas de las que seguimos aferrados los mexicanos que hacemos revisión de estos tiempos es que de verdad creemos que había democracia como tal, que las instituciones no estaban tomadas más o menos por los partidos políticos. Por ahí tengo un libro maravilloso que editó la Ibero, que se llama Sistema Electoral, Instituciones Tomadas, y es de una persona que no es de Morena ni nada, sino Ujú. una académica que hizo un análisis de las tomas de decisión, de las negociaciones, de qué consejeros, qué magistrados en el tribunal y a nivel local también se hicieron, no sé qué, y se ve el reparto de poder que finalmente valida o convalida mucho del discurso que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que para poder tener un mejor segundo o cuarto de siglo, los mexicanos tenemos que ser mucho más críticos con el primero y especialmente con el sexenio de Fox. Eh, a riesgo de generar mucha controversia, yo siempre también he dicho No, hazlo, pues de eso que, se An- trata, mi querido Eduardo. que Y Andrés aquí, Manuel, aquí que mi Andrés querida Manuel, Ivonne y Sergio están acostumbrados a los fregadazos. Venga, tú no, yo dale. sé, yo sé. Yo siempre he sostenido desde más o menos el 2019 que Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox Quesada son gemelos políticos distantes, porque Órale. son los dos espejos, los dos reflejos del espejo Ajá. del populismo, Ujú. porque Ok. Fox Ujú. se dedicó, sí, como dijo Ivonne, a derruir poco a poco las instituciones del PRI, pero no en su estructura legal y demás, sino en el papel que tienen. El que Fox haya dicho en algún momento, y yo por qué, el que Fox haya renunciado a hacer política en muchos sentidos, el que no se haya negociado bien, el que se haya tratado de eliminar a un líder de oposición políticamente a través del desafuero, todas esas cosas que se fueron fermentando desde el 2001 no Ujú. las vimos. Y es más, mucha gente sigue pensando que estuvo bien cómo se democratizó México, y no es que estuviera mal, pero pudo haber sido mucho mejor. Y ahí lo dejo. ¿Cómo ven, Ivonne? Sí, ¿Cómo ven, Sergio? Porque aquí el relato está interesantísimo. Como este podcast privilegia los relatos y las narrativas. Aquí la narrativa concreta es
¿Qué creen? Acabamos con un sistema político monolítico, vertical, y ahora lo vamos a horizontalizar y traemos aquí a un presidente que es, la verdad es que sí, tienes razón, se dijo un populista de derecha, pero populista al fin, que yo lo Ujú. pondría sobre la mesa de que pues, medio más abusadillo. El de Tabasco era un poco más abusadillo porque él traía una formación dentro del nacionalismo revolucionario. Él es un priista de pura cepa, pero del nacionalismo revolucionario. Y Fox, la verdad es que no. O sea, vaya, no puedo decir no es político porque quienes están ahí hacen política son políticos profesionales, pero no tenía esta malicia, o más que malicia, este dejo de que tiene del político de vocación, el animal político de pensar en el poder y en el largo plazo, que nos gusta o no, sí lo tiene Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel, la verdad es que sí trae muy claro el aspecto de la trascendencia, de ir más allá. No es visión de Estado, es visión política. No le salió nada a Vicente, ni siquiera que Santiago fuera su candidato en el 2006. No le salió nada. Y luego Fíjense, se casa, como dice mi querido Sergio, con Martita, si es cierto, del 2001. Y Martita me la cilindrean también para que ella podía ser candidata y se arma un verdadero desmadre en el sexenio de Fox que nos quedan a deber todos. ¿Cómo lo ven, mi querido Sergio, mi querida Ivonne, mi querido Julio? pues, bueno, si me Sí, permite, adelante. Ivonne, fíjense qué paradójico. Cuando vino el cambio en el 2000, la Ujú. llegada, el triunfo de Vicente Fox, creo que todo el mundo sabía, había un anhelo democrático en el país de decir, ya no quiero que pase esto, Sí, ¿sí? Y por eso me arriesgo y voto por un cambio. Pero sin saber, efectivamente, como dice Eduardo, o sea, ese anhelo democrático como que no era muy consciente de hacia ¿qué dónde nos iba a significaba? llevar, Exacto. ¿no? O sea, Sí, hacia sí, dónde sí. nos iba a llevar, y creo que el mejor ejemplo de que no se supo qué hacer con el poder fue el propio gobierno de Vicente Fox y su Exacto. gabinete. Por eso se Sí, sí, les sí. decía el gabinete Montessori, porque dijeron, bueno, y tenían todo para hacerlo, ¿eh? Para de verdad hacer un Sí, cambio profundo, porque incluso hasta los priistas más representativos en ese momento, el mismo Manlio Fabio Beltrones y Manlio Fabio algunos estaba. otros, Claro. ¿sí? Pues fueron a buscar a Fox para decirle lo que usted diga, señor presidente, con ese reflejo que tenían y que Sí. tienen los priistas como parte de su naturaleza, ¿no? Y Ujú. Fox no supo, y su ¿Cómo gabinete y su gestionarlo? equipo no supo qué hacer. Entonces, no se sentaron en ese momento las bases, pues, de una nueva etapa, digamos, de la política. Y entonces, ante esa indecisión, ante esa falta de experiencia, digo, es como yo lo veo, pues empezaron a aflorar otra vez, digamos, los vicios tradicionales de la política partidista mexicana, ¿sí? Y pasaron los años y pues terminó el gobierno de Fox, con esto de dejó mucho que a deber, y sí dejó mucho a deber. La inercia permitió que ganara Felipe Calderón apenas en la rayita con la polémica elección del 2006, pero ahí ya De acuerdo. venía un personaje, Andrés Manuel López Obrador, que Sí, viene, sí. digamos, del priismo más arraigado, que es desde el del priismo de un estado como Tabasco, ¿sí? Ujú. Y que se va convirtiendo, y como es un animal político, este señor Andrés Manuel López Obrador, supo poco a poco cómo meterse y cómo recrear, digamos, qué paradójico, pero recrear los cimientos de una hegemonía política. Sí. Es lo que guió, yo siento, su sexenio del 2018 al 2024. La prioridad fue cómo mantengo en el poder a mi movimiento, ¿no? Entonces, Sí. efectivamente, cuando uno hace un análisis retrospectivo de la política, eh, eh, pues se ve que en ese año, en el 2001, cuando llega Fox y todo eso, pues no supieron qué hacer con el poder, no se dio el cambio de régimen o de época, y se profundizó en una etapa democrática. Sí se fueron construyendo los contrapesos y las instituciones que permitieron de alguna manera, con este sentido y este sentimiento de culpa de los políticos y los partidos y los gobiernos, de ok, no lo hago aquí, pero dejo que la sociedad se involucre y permita generar estas instituciones como el INAI, el IFT, el INE, y demás, para lavar un poco la conciencia y permitir que sean cosas. Sin embargo, no se logra
en el centro, digamos, del poder, hacer un cambio tan profundo. Y lo estamos viendo un regreso de un partido hegemónico que lo que está haciendo y su manera de gobernar es generar clientelas políticas, dirigir todos los esfuerzos hacia ello, debilitar los contrapesos y mantenerse en el poder hasta que la pila le dé, ¿no? ¿Cómo Me ves, voy a Y la robar Ivonne? tantito sociedad, la palabra, Alex. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Así como lo plantea Sergio, me impresiona porque todos recordaremos el famosísimo evento de cuando los hijos le entregan este crucifijo a Fox Ah, después de la toma de sí. posesión, ¿no? Entonces, toda esta conciencia católica que tiene, ¿no? Como lo plantea Sergio, pareciera que nos dieron una caridad en vez de darnos un régimen nuevo, un Estado con ese Sí, sí. sentimiento de culpa tan judeocristiano, ¿no? Pero bueno, yo quería robarme la palabra con Alejandro Conculio para hacer una pregunta para Sergio, para Ivonne. ¿No les parece, así, a retrospectiva, como dice Sergio, que el 2001 es el año de la consolidación del gran fracaso de las aspiraciones democráticas de México? Porque no se hizo nada, y ese sexenio no se hizo nada. Ya para adelante hubo otras cosas, la guerra del narco, la historia de televisión de telenovela y la gran corrupción de Peña Nieto, que todo eso consolidó y fermentó lo que hoy estamos viviendo. A mí me parece que, como bien dijo Sergio, no sabíamos por qué estábamos votando ni en el 2000 ni en el 2018, pero bueno, pero el 2001 es como el año de la consolidación. ¿Qué opinan ustedes? Es que yo creo que tú dijiste, Eduardo, algo muy clave. Lo que se creó fue una partidocracia. O sea, Vicente Fox tuvo la gran oportunidad de cambiar el régimen y lo que finalmente solo hizo fue una gran concertación con el PRI. Y esa Cierto. concertación se empezó a reproducir en todas las instituciones del Estado mexicano, incluidos los órganos autónomos, porque tenía razón, obviamente, López Obrador cuando decía que había sido un reparto de cuotas y cuates que tenía que ver con los partidos. Entonces, la gran paradoja, y obviamente todo es muy dialéctico, tampoco todo estuvo mal. Es decir, No, claro. se perdió la oportunidad de construir un nuevo régimen que efectivamente tuviera un cimiento ciudadano democráticamente de abajo hacia arriba, y lo que hicimos fue reproducir las élites partidocráticas, y esa es la gran ventana que aprovecha López Obrador, que desde entonces ya era jefe de gobierno capitalino y estaba husmeando y veía cómo construía su propia clientela. Para mí la gran paradoja es que a partir de ese momento sí se construyen instituciones que diseñan bienes públicos, como son el acceso a la verdad, como son una división de poderes, formal si quieres, pero como tal, se habla de un seguro popular, funciona de una u otra manera, se empieza a diseñar, se crean los bienes fortalecidos de la relación México-Estados Unidos en términos comerciales, pero no se atiende la democracia de al ras al suelo, que es la que después retoma López Obrador, Ujú. porque hoy lo que tenemos a la vuelta del tiempo sí es un hombre, un líder político inédito en las últimas décadas, único en su tipo, sin duda alguna, que lo que él hace no es construir bienes públicos, no estamos atestiguando ni una política de salud, ni una política de educación, ni una política de seguridad social. Estamos atestiguando el reparto de dinero, la transferencia de dinero y toda una narrativa que consolida la identidad cultural y muchas cosas. Pero qué paradoja. Chiapas era la sede de la esperanza, del zapatismo, de la revolución Cierto, muy indígena cierto. Sí, sí. en 2001, y hoy tenemos a Chiapas convertida en el experimento de una seguridad 4T donde hay paramilitares. No Mm. estoy juzgando si está mal o no. Me Sí, parece que pero está muy bien que retomen el curso en Chiapas, pero Chiapas es un territorio de narcos, de grupos que expulsan gente. O sea, la gran tragedia es que damos la vuelta y estamos viendo que el terrorismo de Estados Unidos en 2001 es una forma de hacer terror, de generar poder,
en el mundo, en México y con los chiapanecos, que entonces eran la cuna de la esperanza. ¿Y tú, Sergio, qué dices a lo que preguntaba mi querido Eduardo? Este, yo creo que sí, efectivamente se mantuvo esta partidización, incluso lo vemos ahora con el INE, del IFE, que el IFE, aquel IFE glorioso de José Goldberg que permitió la Sí, alternancia sí, y sí, todo lo sí. demás, pero se siguió operando con las cuotas, o sea, y así con las instituciones que menciona Ivonne, que se fueron conformando como parte de esta nueva etapa, digamos, de la política mexicana. Sí, pero no supimos, creo que el anhelo democrático de la gente, de parte de la sociedad civil, de ciertos sectores, en los medios de comunicación había cierta euforia, hay que recordar también, ¿no? Porque los medios de comunicación también, aunque no sea explícito, se alinean de alguna manera, Sí. sea por por la mala o por necesidad, porque así es la realidad, se Ujú. alinean con el régimen en turno porque pues son empresas y tienen intereses también para poder mantenerse, para poder sobrevivir y sobre todo para generar influencia, ¿no? Y recrearse. Pero en ese sentido sí, o sea, no se siguió partidizando porque es la única manera de la política real, de la forma de hacer política que permanece en el ser de los mexicanos y que es entendida como el código, digamos, de conducta de la naturaleza propia del ser partido. Entonces, hay un problema ahí de fondo que es nuestro sistema de partidos, o sea, no ha habido cambio generacional o el cambio generacional en cierta manera pues viene también con ejemplos terribles de corrupción, ¿no? Entonces, lo que dice Ivonne es totalmente cierto, o sea, López Obrador no vino a generar bienes, el PRI presume que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sí. que es un partido que generó instituciones a lo largo de tantos años y, y pareciera que López Obrador vino a destruir, digamos, toda esa parte, a desmantelar, como se ha dicho también en algunos grupos y sectores, toda esta parte, y qué es lo que nos queda, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda una situación muy endeble para dónde irnos, ¿no? O sea, creo que sí estamos en una etapa de hegemonía política. Creo que también el fenómeno social se ha descompuesto de una manera terrible, el tema de la violencia. ¿Cuándo habíamos visto este nivel de desplazamiento de comunidades enteras, sea por violencia de los narcotraficantes, los fenómenos de extorsión, etcétera, o lo que ocurre en Chiapas también, ¿no? Que mencionaba Ivonne, de los desplazamientos internos, que están ocurriendo. Creo que ese 11 de septiembre pues a México, pues también pues lo que estamos viendo ahorita, pues es que vivimos dentro del terror en varias zonas de la Sí, República Mexicana. La sí, sí. violencia se ha venido dando de una manera terrible y creo que tristemente lo que estamos viendo es la descomposición, no la construcción o no la idea ni la intención de construir consensos que nos permitan iniciar una nueva etapa y construir por lo menos un camino que permita a México transitar pues hacia un mundo que viene también en un escenario de una ola proteccionista brutal, que se refleja también en un nuevo egoísmo, digamos, de las personas, que si ustedes lo ven a nivel cotidiano, pues se refleja en que todo el mundo cree que la realidad es lo que ves en las redes sociales. Se olvidan, digamos, Sí, su ¿no? Ujú. participación en la vida y el mundo es a través de lo que ocurre en redes sociales, de lo que ven ahí, de lo que viven y pueden reflejar ahí. Entonces, creo que estamos en la intemperie, digamos, de la política y pues, no tenemos ni siquiera una oposición que pudiera en algún momento determinado sentar también, pues, un programa de gobierno para contraponer una serie de situaciones que se dan. Entonces, el panorama, pues, es preocupante en ese sentido, ¿no? ¿Qué relatos, no, mi querido Julio? Y desde luego nos plantean ya de entrada, digamos, conclusiones de aquello que no nos imaginábamos en 2001, que estaríamos comentando hoy, de cómo se ha ido desdoblando la realidad política, cultural, económica,
y cómo también hay hilos conductores que explican o que al menos aspiran a darle algún sentido a la realidad actual. ¿Por qué llegó AMLO? ¿Por qué se vive la hiperpolarización, a la multipolarización? ¿Por qué vivimos ahora con cierto desencanto hacia cosas que posiblemente no estaban puestas en entredicho en aquel entonces, ¿no? Interesantísimo, sin duda alguna, 2001. Todos los años tienen algo, obviamente. Te digo, al fin y al cabo, los años son marcas arbitrarias que ponemos para establecer algún orden concierto de nuestra experiencia. Pero el 2001, en ese sentido, viene a ofrecernos un Es parteaguas. paradigmático, Sí, es sí, 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 es paradigmático, coincido. paradigmático. Y fíjate, querido Julio, que Sergio lo puso sobre la mesa. Quisiera rebotar rapidísimo con Eduardo, con Ivonne, con el propio Sergio. Hay dos, tres cosillas ahí que no son cosillas, que son cosotas que pasaron. Por ejemplo, nace Wikipedia, ¿no? Y Wikipedia, dentro del relato de lo académico, al menos muchos que tú lo eres, mi querido Eduardo, comenzó como siendo medio desprestigiado, como que el mundo intelectual, el mundo académico lo veía como algo así, ah, ahí en redes, algo, como, algo sin fondo, algo muy superfluo, y ha ido Yo tomando una sigo prohibiendo a potencia. mis alumnos que usen Wikipedia como fuente de trabajo, ¿eh? Yo lo sigo Exacto, prohibiendo. entonces hay un relato ahí también. Por ejemplo, estoy poniendo como el caso Wikipedia, ¿no? Lo pusiste tú, mi querido Sergio, el caso del genoma o el caso del surgimiento de Xbox, que también es paradigmático para toda una industria, la industria del videojuego, que comenzó también a fortalecerse de una manera ya sumamente profunda a lo largo de ese año. Quisiera escuchar de ustedes algún evento así que ustedes quisieran abordar en términos generales, si quieren, muy breve, pero de algo que hayan visto, que les haya marcado a lo mejor a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de lo que se vivió profesional. Digo personal, no desde que me hablen de lo que ustedes vivieron como personas en sus emociones y sentimientos. No, me refiero básicamente a una circunstancia o situación que digan, ah, mira, pues esto que mencionó Sergio del Xbox o lo de Wikipedia, que me parece que es un referente muy importante de su nacimiento en 2001, ¿sí? De algo que para muchos, al menos de mi generación, que compartimos generación, los aquí presentes, ¿sí? Pues la verdad lo vemos con cierto desdén o lo seguimos viendo con cierto desdén. Y hay otras generaciones que en honor a la verdad, pues es su referente inmediato porque pues está ahí en la red y eso condicionó la narrativa en torno al conocimiento, a la enseñanza, a la profundidad en el análisis de las cosas. A ver, Ivonne, comienza con algo, con lo que tú quieras en términos de eventos, de esta situación para ir perfilando el cierre. Sí, sin duda alguna lo que señala son hitos, Exacto. momentos que empiezan a marcar una forma diferente de incluso hacer el trabajo reporteril. Sí, sí, Recuerdo este día que todos estábamos pegados a la televisión. Quizás es uno de los momentos icónicos de la televisión en claro. el mundo donde la referencia era esa, ¿no? Pero sí diría que aun cuando nos aceleramos a partir de ese momento con otras formas de aprender la realidad uniformada, con estos googleazos que hoy tenemos, que Googleazo, se sí, sí, habla de sí. San Google incluso, Sí. y te va a pasar, y te va a parar y te lleva siempre a Wikipedia. Y a mí me tocó ver crecer a hijos que todavía juegan ese Y cosas y que es una generación que lo va a seguir haciendo. Diría que, sin embargo, yo me quedaría con un texto que recientemente difundió Irene Vallejo y que creo que es el gran tema. Y por eso es tan importante un espacio como este de Narramesta, ay, de qué linda, muchas deliberación y gracias. diálogo. Qué amable. Eh, Decía Irene Vallejo que aun cuando estamos ante esta lluvia de tantos estímulos, que tienen que ver con lo digital y con esta revolución que muy bien señalaba Sergio, que solo sentimos que somos si estamos en Instagram o cómo nos likearon en Twitter o en otras Sí, redes. Y creo que el libro, decía Irene Vallejo, sigue siendo el espacio, o sea, la reflexión el escrita, libro, el claro. poner en blanco y negro las ideas, la deliberación y el diálogo, solamente ahí estamos recuperando y por eso las ferias de los libros en Sí, México y en el mundo ahora totalmente. tienen un boom. Es paradójico,
pero Sí, incluso las nuevas generaciones leen estas sagas y se enganchan en estas sagas y leen muchas cosas, porque solo la palabra escrita en blanco y negro creo que nos da la pausa frente a esa vertiginosidad que justo en 2001 se empezó a desatar. Y gracias por padrísimo. permitirme participar acá. No, hombre, al contrario, mi querida Ivonne. Eduardo, No es curioso, pero ya Ivonne, y te juro que veía a mis hijas de 12 años que actualmente se están devorando de a 2 a 3 libros por semana, y eso me tiene fascinado. Pero bueno, qué Pero yo bueno. quisiera resaltar que 2001 fue nombrado o señalado por la comunidad internacional como el año del diálogo entre las civilizaciones. ¿Qué Y tal? es muy curioso Sí, que sí, haya sí. sido el año en el que sucedió lo que Huntington decía, ¿no? Del choque de las civilizaciones. Pasamos de, Exacto, de, de Francis Fukuyama a Huntington, del exacto. fin de la historia al choque de las civilizaciones, Civilizaciones, sí, sí. que esa es la narrativa que ha perdurado desde entonces, ¿no? Somos nosotros contra ellos, Occidente contra, Sí, no, ya contra no. Oriente. No me acuerdo del nombre, François, no me acuerdo, que es el que escribió una novela maravillosa que se llama Sumisión. Es un académico de la Sorbona, el personaje principal, que habla de principio a fin de la depresión de Occidente, de la degeneración de Occidente, del fin de la cultura francesa. Mira, Y perdón la ese es interrupción, como lo un... googleé y es Michel Houellebecq, ¿no? Gracias, Aprovechando los tiempos de gracias. Google, No, pero soy muy fíjate, no malo le para los pregunté a autores ChatGPT, automovilistas. para que veas, o sea, ahí sí, ese ChatGPT lo tengo A todavía en la Google, banca. a Google. Bueno, les Pero, recomiendo esa novela a los que nos ajá, sí, están sí, escuchando y a todos, porque es una maravilla, pero es depresiva. Hay que abordarla con un sentimiento de ok, amor hacia Occidente muy fuerte. Entonces, a mí me parece que también 2001, y me marcó a mí personalmente eso, es el fin de esta soberbia occidental que empezó con la Revolución Francesa y la ok, Revolución de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Ya no nos sentimos los destinados, el pueblo elegido, los de la verdad histórica. Ahora esos determinismos los detentan eh, el Foro de Sao Paulo, sí, Putin, la yihad, cosas así. Entonces, la narrativa occidental perdió la estafeta principal a partir de 2001, sí, a pesar de los esfuerzos ese sí, políticos. Cada sí, vez sí, más nos tenemos que plantear las cosas pensando en, ¿tenemos razón en cómo lo estamos planteando? Eh, en ese tiempo se hablaba mucho de que se iba a llegar a una constitución universal de los derechos humanos y de los fundamentos de todos los estados, obviamente con un etnocentrismo o un centrismo cultural en Occidente muy, muy pronunciado, ¿no? Y sí, con sí, grandes cuestionamientos por parte de otras formas de ver la vida, ¿no? De otras formas ujú, de ver la vida. Y esto ha sido así desde la conquista y demás, pero esta oleada que yo les decía al principio en mi primera intervención, de progresismo y humanismo, debía haber dicho de progresismo y humanismo occidental u occidentalizado. Eso ha perdido impulso y estamos ahorita, siento yo, 24 años después, determinando realmente cuál va a ser la narrativa futura de los próximos siglos de la humanidad. Bueno, si es que sobrevivimos varios siglos, ¿no? Este, yo con que llegue al 2060 tengo, mi querido Eduardo. Ya, con Yo eso. me conformo Con con eso. que mis hijos y mis nietos vivan bien y ya después hablamos. Hablando del egoísmo de Sergio, que, Sí, sí, que sí, sí. mencionaba Sergio, ¿no? Bueno, más o menos eso es lo que yo plantearía. 2001 para mí es el fin del gran impulso de las luces occidentales y Ujú. ahorita estamos viendo realmente todavía, qué va a ser lo que va a quedar como preponderante después. Gracias, querido Eduardo. Querido Sergio, perfilando el cierre. Yo creo que el 2001 abrió la puerta a una etapa de intolerancia a nivel global. Ver con temor a quien pensaba diferente, ¿sí? A tratar de combatir y destruir para construir una verdad única y absoluta a nivel global.
Ujú. Y eso lo estamos viviendo en México, por Sí, supuesto, sí. y en varias partes del mundo. Digo, el regreso de Trump, ahí está el mejor ejemplo. Entró este autócrata rompiendo todas las barreras y obstáculos que le intentó poner su propio partido, y ahí está el señor. Entonces, esta intolerancia, este combatir a quien piensa diferente, pues lo vivimos día con día aquí en México. Es Sí, terrible que eso sí, se haya sí. profundizado y que tratamos de desaparecer, ya no lo ves como un adversario, o sea, en la política son enemigos, ¿no? O sea, irreconciliables, y donde esta Sí. soberbia del poder pues está arrasando con todo. Entonces, creo que sí, visto en retrospectiva el 2001, pues fue el principio de esta era, digamos, de intolerancia, Ujú. de dominación. O sea, sí termina, digamos, esa soberbia de la cual De la habla Eduardo, modernidad, sí, pero la se llamada inicia modernidad. otra etapa de tratar de dominar, ¿no? ¿Y cómo dominas? A través de la tecnología, cómo dominas a través del comercio, cómo dominas a través del poder militar. Es decir, y si eso lo trasladas al campo de la política, de destruir la gobernanza que es tan necesaria en un país tan distinto y desigual como México, pues estamos en peligro y en riesgo, ¿no? De que esa intolerancia, de que ese combate a quien piensa diferente, pues nos pueda llevar pues a la destrucción del recurso que bien dice Ivonne, que nos queda, que es la palabra, el Sí. diálogo, y tenemos que reforzar este tipo de espacios. Los felicito por eso. Muchas gracias, querido Qué Sergio. bueno que se sigan publicando a nivel global y en México libros, que siga habiendo pues esta humanidad reflejada en las distintas obras y espacios, y que aprovechemos la tecnología que se nos ha venido dando, pues en eso, ¿no? En volver a regresar pues a la parte humana, al reconocernos como seres únicos, pero también seres que tenemos que reconocer al otro, y que sumemos el esfuerzo con el otro para construir realidades y poder modificarlas de alguna manera. Yo creo que ese es el legado que debemos de subrayar de lo que nos dejó el 2001, estos actos de terror, pues que se conviertan de alguna manera, o podamos convertirlos los seres humanos en situaciones de esplendor, ¿no? Yo creo que con eso cerraría mi comentario. Muchas gracias, querido Sergio, querida Ivonne, querido Eduardo. Y como esos cierres, mi querido Julio, no me lo vas a creer. El 2001, ¿cuál crees que fue el álbum más exitoso musical que hubo en ese año? Ni idea, mi estimado, ¿cuál fue? El álbum más exitoso, 2001, fíjate, y fíjense todos aquí. Estaba el boom de Britney Spears, estaba ya Eminem en la escena, estaba. El álbum más exitoso fue el uno de los Beatles, el que Oh, recopilaba todos los números uno que tuvieron los Beatles en los 60s. interesante. Mira, Esto es interesantísimo porque hay como una suerte de recuperación de esa nostalgia del mundo que fue, y que ya se comenzaba a abrir otro, ¿sí? A partir del 2001, pero teniendo como el álbum más exitoso. Digo, yo lo digo con mucho orgullo porque yo soy un bitlemaníaco consumado, evidentemente, pero que dice uno, a ver, cuando me estaba bien revisando así los hitos, el álbum más exitoso, el uno de los Beatles, por encima de Britney, de Linkin Park, de todo el mundo. ¿Qué pasó, o sea Eduardo? que el 2001 también podemos declararlo como el año del nacimiento del movimiento chavorruco. También, Curiosamente, porque tendríamos los aquí presentes entre 27, 35 años, no lo sé, vaya, pero en efecto, fíjate que me gusta el concepto. 2001, año del nacimiento del Chavo Ruco. ¿Cómo es, mi querido señor Salinas? No, hombre, un agasajo. La verdad celebro muchísimo esta oportunidad. Les agradecemos muchísimo que hayan Sí, muchas aceptado la gracias, invitación. muchas Nos gracias. quedamos con un montón de ideas y con la Sí, promesa de que esta conversación probablemente y se difícil derive en abarcarlo otras, todo. ¿no? No, es muy difícil, muy difícil. Me felicito, si me lo permiten, haber sido testigo y haber estado aquí conviviendo con Felicítese, señor ustedes. Salinas. Sí, sí, la verdad, sí, Felicítese, son chingado. oportunidades de oro, son oportunidades muy valiosas. Muchísimas gracias. Pues bueno, quedémonos con la idea de que el 2001 sí nos trajo algo bueno, pues esto de los chavorrucos y la reivindicación de esta generación, ¿verdad? Que sigue vigente y dando lata. Sí, Y la así es, así aspiración es. al diálogo.
y Es la aspiración correcto. al diálogo y la Es palabra, y correcto, seguir es leyendo, correcto. que Así esa es la es. intención. Querido Ivonne, querido Eduardo, querido Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señor Salinas, ya nos vamos adentrando poco a poco en este Narramesta 25, episodio año 2001. Nos vemos en la próxima. César, mil gracias por todo. Gracias a todos ustedes los que nos escuchan. Nos vemos pronto y nos escuchamos pronto. Abrazos Hasta para entonces. todos. Abrazos Gracias. grandes. Igual.